Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Bienvenidos a Distintos Parecidos. Hoy los vamos a acompañar como de lunes a viernes, de 19 a 20 por el canal 30 de la televisión digital abierta, Señal U. También por el 22 de Super Canal HD vamos a estar con una nueva temática y que tiene que ver con una mirada social de algo que se viene hablando de hace ya muchos años, que recién hizo eco a partir de 2015 con la manifestación de Ni Una Menos, y a partir de ese momento empezaron a generarse cambios en cuanto al tratamiento social, si se tiene en cuenta justamente de esto. Así es, Gastón. Bueno, esa marcha de la que venías haciendo referencia, la verdad que sirvió para cambiar en gran parte el pensamiento que tiene la sociedad sobre esto. Y bueno, justamente se viene abordando desde diferentes temáticas. Hoy vamos a hablar de términos nuevos. Se habla, por ejemplo, de una reeducación masculina. Bueno, vamos a ver de qué vamos a irlo abordando en el transcurso del programa. Pero bueno, justamente este tema que compete obviamente a toda la sociedad. Tomo esa palabra, reeducación. Tendríamos que reeducar no solamente a los hombres, sino también a las mujeres y socialmente reeducarnos para que de algún modo esto se tome con la conciencia y la seriedad que amerita. Presentamos el tema con el clip como nos tiene acostumbrado la producción y después nos sentamos a charlar con los invitados. La violencia contra las mujeres es la más extendida y socialmente tolerada de todas las violaciones a los derechos humanos. Porque cada una tiene una experiencia de vida, una historia, una vivencia diferente y una subjetividad distinta. Sí hay una generalidad de mujeres, y esto se estuvo demostrando en el último año, desde que se lanzaron las campañas contra el acoso callejero, que empezaron a levantarse y a entender que el acoso en sí, el acoso callejero, el piropo, la intervención y el comentario en la calle es violento y les resulta violento y que no debe ser minimizado. No dejar que se acceda a los puestos de mayor jerarquía, sufrir desigualdad laboral. De las encuestas que nosotros hemos hecho, se da como que es uno de los obstáculos, sea para denunciar o sea para divorciarse o separarse, el hecho de la dependencia económica de la mujer. Claro. Es uno de los obstáculos en los que se debe trabajar. Deja de quejarte. Los videojuegos son de chicos, los coches son de chicos, las cocinitas son de niñas. Nunca vamos a estar preparadas para el sistema de salud, que de manera pública o privada no deja de incurrir en la violencia obstétrica. Seguramente para muchos de ustedes, nuestra vida es algo así. Te lleno la... Gracias, qué divino. Perfecto, presentado el tema que tiene que ver con esto, con la reeducación masculina y varios aspectos que por ahí se vuelve común justamente porque ya lo venimos trayendo ideológicamente de años atrás, y algo que se vuelve común que realmente empieza a llamar la atención, a prender la luz de alarma socialmente y empezar a trabajar sobre este tema para identificar cuando hay violencia, cuando las chicas de algún modo son sometidas a esto. Por ejemplo, como veíamos recién a Malena Pichot, el piropo, que ya es algo común en la vía pública. Pasamos a presentar a los invitados del día de hoy. Estamos con Silvina Anfuso, directora de Género y Diversidad del Gobierno de Mendoza. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. También está con nosotros Jennifer Gil, referente de Mumala en Mendoza. Gracias, Jennifer. Gracias. Y Alberto Muñoz, presidente del Colegio de Psicólogos en Mendoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. No, Bueno, primero plantear la pregunta general, ya vamos a ir, ustedes van a ir interviniendo. Esto es una charla tranquila, donde ustedes pueden ir opinando y vamos agregando posturas. ¿En qué situación se encuentra la mujer actualmente? Estamos muy atravesados por este tipo de situaciones, como lo veíamos recién justamente en la última imagen de Malena. ¿Cómo está la mujer hoy? Yo creo que está en un momento de destape, ¿no? En relación a siglos de habernos callado, que no es que aceptábamos la violencia, pero había poco respaldo social, institucional, para poder contar lo que nos estaba pasando. Entonces, en este destape, en este encontrarnos, que una movilización social multitudinaria interpela lo que a nosotras nos pasa día a día,
va dando un respaldo distinto para poder denunciar, no solamente policialmente, sino denunciar socialmente cuáles son las desigualdades y las discriminaciones y las violencias que vivimos a diario por el hecho de ser mujeres. Creo que es muy difícil medir si la violencia se ha incrementado o no. Lo que sí creo es que es claro que, bueno, que hay una palabra, ¿no?, por parte de las mujeres y que podemos nombrar lo que nos pasa a tal punto que hasta le pudimos poner nombre al asesinato sistemático hacia las mujeres, ¿no?, que fue una palabra inventada por feministas, como es la palabra femicidio o feminicidio. Tuvimos que inventar una palabra para dar cuenta que este flagelo social llevaba al asesinato de forma sistemática a las mujeres en todo el mundo. Entonces, bueno, creo que es un momento también de, podríamos decir, empoderamiento, que se usa tanto esta palabra, pero creo que tiene que ver con la posibilidad de decir lo que nos pasa. Bien. Bueno, por ahí un poco agregando lo que comentaba Silvina, lo que nos pasa a nosotras desde una organización que trata de interpelar a las mujeres y sobre todo ir poniendo en debate nuestra situación y nuestras problemáticas. No solamente hemos puesto palabras, sino me parece que hay una decisión, sobre todo por parte de las jóvenes, de apropiarnos de esta consigna masiva, que fue el Ni Una Menos, y de llamarnos a organizarnos. Me parece que esa fue una búsqueda y hoy en día nos encontramos en la facultad, en la universidad, en cualquier ámbito, en las mismas escuelas, docentes que buscan y demandan capacitación. Buscamos también legislación que pueda amparar a mujeres en alguna situación de acoso sexual, acoso laboral, cuál es la implementación que se da dentro de las empresas. Y nos encontramos con una juventud totalmente movilizada, interpelada y que busca organizarse. Y me parece que tiene que ver con buscar un lugar de poder salir de ese lugar de victimización que a veces los medios de comunicación tratan de ponernos e ir a un lugar de protagonismo y claramente en la búsqueda de esa autonomía que permanentemente buscamos las mujeres. ¿Alberto? Dos cosas sobre dos palabras que me parece que se dijeron anteriormente. Lo que utilizó Silvina y utilizó Jennifer del empoderamiento. A mí me parece que es central que actores y actrices de la sociedad vayan tomando noción del derecho que tienen y que vayan ejerciéndolo en función de que van tomando esa noción. Hoy día no solamente, digamos, el colectivo de mujeres el que viene trabajando en función de que desaparezcan esos actos de desigualdad en función de sexo, ni siquiera en función de género, que desaparezcan esos actos de discriminación, inclusive para con gente del mismo sexo, como en el caso de la homosexualidad, y que aparecen otros actores, miembros de la sociedad, que ayudan a que las mujeres también puedan denunciar cuando sufren algún tipo de abuso de cualquier tipo en términos de violencia, desde la simbólica, la psicológica, la económica, lo que fuese. Y segundo, que me parece que sí hay una cuestión ideológica, como decías vos al principio en la presentación, que tiene que ver no con una cuestión de ideología partidaria, sino con una cosmovisión del mundo, que va variando conforme se van estructurando las identidades de los sujetos. Es distinta la identidad de mi hijo a la que tengo yo en estos términos. Pero lo importante acá, me parece, ¿no?, es romper con estos paradigmas, porque hay paradigmas que se vienen arrasando años atrás y que ya nos damos cuenta que esos paradigmas no van más. Así es. ¿Y cómo hacemos para romper con ese paradigma? ¿Cómo Estamos se hace? en proceso. Claro. Pero ¿cómo lo podemos generar nosotros desde nuestro propio ámbito, por ejemplo? Laborales, con la familia, con los hijos, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para romper con eso? Sí, yo creo que los chicos traen ahora un proceso, vuelvo a insistir, se da en el marco de un proceso de identidad en donde la interacción social es muy importante. A partir de esa interacción uno va fijando también una cosmovisión, tiene un lenguaje distinto, nuestros hijos tienen un lenguaje distinto al que teníamos nosotros y con el lenguaje nosotros agarramos el mundo. De acuerdo a cómo vamos nombrando con nuestras palabras, lo que vamos haciendo y siendo nosotros mismos en el mundo. Me parece que eso es una diferencia que estamos viviendo y que tiene que ver fundamentalmente con esto, que hay muchos sectores de la sociedad que se están empoderando de la cantidad de derechos que van teniendo. Lo que no significa que los paradigmas, esto es como en cualquier situación de naturaleza científica, también en términos sociales, cuando aparece un paradigma nuevo, no es que el paradigma viejo se resigna y se va. Tiene muchísimos ámbitos de resistencia y los procesos de pelea son muy cotidianos, son procesos de lucha muy cotidianos y pasa absolutamente en todos los ámbitos, digamos. Uno cree que hay procesos evolutivos en términos del derecho
que no se van a tocar. Y la verdad que pueden ser tocados permanentemente porque siempre hay espacio de resistencia. Sí, recién Silvina mencionabas de que estábamos en un contexto de destape para la mujer. Si bien es imposible poder medir, como mencionabas, si hay mayor casos de violencia o menor casos de violencia, porque recién ahora a lo mejor se empieza a animar más la mujer a realizar este tipo de denuncias. Creo que esta explosión que ha tenido mediática y social, el tema de la violencia contra la mujer, ya ha repercutido de modo tal de que podemos llegar a notar diferencias. Por ejemplo, en el mismo clip de presentación que veíamos el tema del piropo, algo que ya se ve, lo digo desde la total ignorancia, díganmelo las mujeres, pero me parece que es algo que ya se ve menos, de que la sociedad está un poco más concientizada. Estoy hablando de pequeños gestos. Obviamente que después vamos a pasar a hablar de lo que es la violencia, las denuncias, pero desde estos pequeños gestos ya nos empieza a notar una diferencia radical. Yo creo, y tomando lo que también planteaba Alberto en relación a esta puja, ¿no? Porque estamos viviendo un proceso de cambio y también en este proceso siempre hay un intento de reducirnos a algo que ya hay conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen, bueno, mostramos la mujer golpeada y se arma todo un morbo en relación a eso, que lo que hace es perpetuar la revictimización de la mujer, inclusive frente a un hecho de violencia, a veces se termina hablando más de la vida o el estilo de vida de la víctima que del flagelo social del machismo. Y la salida que se va encontrando desde las organizaciones de mujeres tiene que ver con esta estrategia de ir por más para tratar de que se caiga el velo y trata de poner en evidencia los micromachismos, por ejemplo, los que se dan en el acoso callejero. O sea, para no quedar en una posición todo el tiempo de tener que explicar lo que yo creo que ya hemos avanzado. Digo, hemos avanzado ya hoy nos están pidiendo talleres para generar conciencia sobre lo que es violencia de género, o por lo menos en el ámbito doméstico. Claro. La conciencia y el nombre ya está. Lo que nos va ocurriendo es esto, que se vuelve a ese punto, nos vuelven a ubicar en la mujer solamente víctima y no nos permite avanzar en el proceso de cambio que necesitamos para efectivamente erradicar la violencia hacia las mujeres. Y en eso creo que lo del acoso callejero, que es un punto, es un ámbito donde ni siquiera la ley 26485 pudo ver en 2009. Mirá que es la mejor ley que tenemos, habla del ámbito laboral, del ámbito institucional, del ámbito doméstico, del ámbito mediático, pero el ámbito callejero no estaba. Entonces, bueno, esto muestra cómo estamos construyendo y cómo también vamos armando tácticas políticas, porque no deja de ser intentar incidir sobre la cultura y la realidad para modificar este flagelo social que vivimos. Y en eso creo que, bueno, que también venimos ganando en desnaturalizar lo que es el acoso callejero, algo que era absolutamente impensado hace 5 años, que hoy lo podamos cuestionar como lo estamos cuestionando, ¿no? Y la aceptación que está teniendo, en la población juvenil, fundamentalmente. Sí, o por ahí surgen en situaciones en donde a lo mejor sucede esto, que alguien hace un comentario así a una chica y ya lo miran mal los mismos, entonces ya hay como una conciencia, y me quiero quedar con esa palabra de desnaturalizar. Qué importante es desnaturalizar este tipo de hechos que son particulares y que son prácticamente cotidianos, ¿no? Pero también se arman estrategias defensivas, porque, por ejemplo, ves en los WhatsApp que, bueno, que ya se cuidan de decir ciertos comentarios en ciertos grupos virtuales, pero arman grupos específicos donde se libera la posibilidad de seguir reforzando esa fraternidad en función de la humillación o la denigración de la mujer, ¿no? Con chistes más sutiles, pero bueno, tiene que ver con esto de defender una posición de privilegio, ¿no? Esto también hay que decirlo, digamos, que hay sectores o grupos que se resisten y buscan los distintos mecanismos para no sentirse interpelados por esto, que en definitiva no va a ser que las mujeres vayamos contra los varones. Lo que queremos es un trato digno, como ahí decía, los derechos humanos son los que estamos defendiendo, ¿no? Igualitario. Es la dignidad humana. Y que es una dignidad que se nos ha sido arrebatada porque vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad machista que nos pone en una posición de subordinación. Y bueno, por ahí nos dicen, bueno, pero yo varón me siento desprotegido con todo esto de la violencia de género. Y yo me animo a preguntarles en relación, ¿es que te sentís desprotegido o es que los privilegios que has tenido por
nacer varón, hoy se te están siendo cuestionados y te da una sensación de desprotección. Claro. Pero realmente, ¿estás desprotegido? Digo, estas son las nuevas preguntas que empiezan a aparecer en función de esta puja que estamos teniendo en la sociedad, ¿no? Bien, y vos hablas justamente de sociedad y me repito, voy a hacer un análisis personal de lo hipócrita que somos como sociedad. Lo digo en general, no lo digo en personal porque yo no consumo ese tipo de contenidos, pero por ejemplo, el contenido televisivo más visto a nivel nacional es el programa de Marcelo Tinelli y cosifica a la mujer y es el más visto. Igualmente después seguro muchos de esos salen a marchar con la bandera de Ni Una Menos, vos lo decías justo, arman grupos virtuales en donde a lo mejor por ahí liberan este tipo. ¿Cómo se puede llegar a analizar este contexto desde lo psicológico, también desde su punto de vista? Te lo pregunto a vos, Jennifer, y a vos, Alberto. Hay una cosificación del otro en este último tiempo. La cosificación del otro es que el otro pierde entidad como sujeto, y cuando pierde entidad como sujeto, y esto pasa en la violencia contra las mujeres, es una cosa mía, es un objeto, y como objeto deja de tener particularidades humanas como los sentimientos, las emociones, la autonomía, la capacidad para revelarse, el derecho. Es una situación delicada, digamos, porque estamos teniendo mucho nivel de toma de esos derechos nuevos en términos sociales, pero siguen existiendo estos procesos en donde la cosificación pasa con nuestros niños. Con nuestros niños estamos teniendo un problema muy grande que desde muy tempranito los estamos dejando afuera de la posibilidad de ser infantes, digamos, de que se muevan libremente, de que puedan jugar libremente. Está sucediendo. Entonces me parece que eso hay que estar muy alerta. Yo vuelvo a insistir, me parece que es importante que todas las políticas, a mí me parece que nos quedamos cortos respecto a algunas políticas que se podían instrumentar a partir de los gobiernos. Yo creo que una mujer, por ejemplo, tiene que tener un subsidio para poder salir de una situación de violencia de género, pero me parece que el proceso de cosificación que se viene dando es complicado. En los grupos de WhatsApp, en la medida en que haya alguien que pueda puntuar ese proceso, en la medida que haya un varón que pueda puntuar ese proceso, el grupo de WhatsApp empieza a desarmarse. Sí. Y esto también es importante que lo sepamos todos, digamos. Nosotros no podemos convalidar silenciosamente cualquier proceso de discriminación, cualquier proceso violento, cualquier proceso de trato no igualitario. Es un simple hecho de empatía, algo que muchas veces perdemos, pero a ninguno de nosotros nos gusta que se nos anden abalanzando por la calle. Claro, sí, tal cual, estamos totalmente de acuerdo. Ninguno de nosotros tres, pero nos gusta que se nos abalancen por la calle. Digamos, porque cada uno tiene un espacio mínimo psíquico en el que se gusta moverse, que tiene que ver mucho con lo físico, y que en consecuencia de eso no sé por qué nosotros lo hacemos con las chicas. Perfecto, sí, es algo a analizar. Lo vamos a estar analizando seguramente ya a partir del segundo bloque y nos vamos a meter en el rol del Estado y el rol del hombre puntualmente a partir del segundo bloque. Estamos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Distintos Parecidos y en Twitter como DP Senalú. Nos pueden buscar en las redes sociales y pueden opinar. Nos vamos al corte, enseguida volvemos con más Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, es por el canal 30 de la televisión digital abierta. Señal U, también estamos por el 22 de Super Canal HD. Estamos hablando del tema de la reeducación masculina y nos vamos a meter en las redes sociales, como dice Fernando Oviedo, nuestra compañera, el termómetro social para medir lo que dice la gente. Acá esta persona dice Argentina. Aprueban el proyecto que tipifica el acoso callejero como delito de violencia de género vía La Nación. Esta persona dice, unos albañiles me tiraron con cemento para que les preste atención cuando me gritaban cosas. Hablemos de acoso callejero en Argentina. Mientras no se acabe la hipocresía en políticas en contra del maltrato a las mujeres, las medidas preventivas y de actuación también lo serán. Un puñito para abajo de forma negativa. La violencia contra la mujer y el maltrato también existe en los centros de trabajo y de tu mismo género. Sí, por ahí la gente también hace alusiones a esto, haciendo una crítica social, si se quiere, a la situación. Obviamente, y nos empezamos a preguntar también en base a lo que comentaba Alberto recién, ¿no? Bueno, sabemos que hay víctimas de violencia de género y la intención también en este programa es ver si tienen el respaldo de parte del Estado, por ejemplo, si hay alguna especie de ayuda, de amparo, de subsidio ante estas víctimas de Estado. ¿Esta situación cómo se está manejando?
Bueno, en el año pasado, fue el año pasado. Parece mucho, pero fue, fue el año pasado. Sí. Durante el 2016 generamos una línea que se llama Programa Nuevas Redes, que es una línea de subsidio que estamos transfiriendo a los municipios. Pensemos que las áreas de género, mujer o diversidad hasta el 2015 no manejaban partida presupuestaria, salvo el personal. Bueno, esta fue la primera línea que se genera, que bueno, hay algunos requisitos que lamentablemente tiene porque nos opera el Tribunal de Cuentas, que si la persona es una trabajadora en blanco no puede acceder a un subsidio, pero para el resto de las personas, digamos que están en un proceso de desvinculación con el agresor y el factor económico es un condicionante, se le ofrece, que lo estamos ampliando igual con el Colegio ahora de Abogados, patrocinio jurídico gratuito, porque en la medida en que se acelere el proceso judicial, por ahí pueden acceder a cuotas de alimentos si se han quedado a cargo los niños y otras situaciones que también operan como una forma de dependencia, y el subsidio directo, que bueno, es hasta 4.700 pesos para manutención, y si hace falta rejas o otro tipo de recursos, tiene otro proceso administrativo si supera ese importe, pero se puede gestionar perfectamente. Es decir que bueno, vamos buscando, ahora estuve con el Banco Nación buscando mecanismos para buscar garantías de alquiler, que ya estamos acordando con algunas especies de pólizas, que bueno, hay que encuadrar lo administrativo, pero bueno, empieza a construirse una presencia del Estado, y principalmente sí, las primeras políticas se pensaron de asistencia y sí para las mujeres por ahí más pobres, que no quiere decir que la violencia no nos afecte a todas las mujeres por igual, pero no es lo mismo tener ciertos recursos, ¿no? Sociales, culturales, que no tenerlos. Y bueno, la primera política la tuvimos que dirigir hacia ese lugar, como también la construcción de refugios en la provincia de Mendoza. Claro. Jennifer, como referente de Mumalá, ¿se ven protegidas por el Estado? ¿El Estado les brinda esa posibilidad de ir a denunciar, de estar más presente, de acompañarlas? Bueno, Mumalá no tiene una línea específica de asistencia, pero sí nosotras recibimos demandas y consultas por medio de Facebook, en nuestra página, y nosotras a partir de eso podemos, teniendo ya más o menos desde el Estado, de lo institucional, armado una red de derivaciones, podemos ir asesorando a las mujeres. Y por ahora ha podido ser satisfactoria, eso sí lo podemos decir. No tenemos muchas situaciones porque realmente, claramente, vemos que lo que nos comentan es que pueden denunciar, pueden asistir a una área municipal. Es decir, creo que de a poco, y esto me parece que tiene que ver con un trabajo que se ha ido haciendo desde la dirección, se ha podido generar una articulación que permite que las mujeres puedan estar dentro de ese circuito y sentirse acompañadas y asistidas. ¿En lo personal sentís que la mujer se está animando a esto un poquito más? ¿A denunciar? ¿Se está animando, no es cierto? Sí, nos ha pasado. Nosotras hace unos meses fuimos a dar algunos talleres en materia de salud sexual en barrios de Luján, de Guaymallén, y nos pasa lo mismo que comentó recién Silvina, que tal vez antes los talleres tenían que ver con una concientización, qué es género, qué es violencia, cuáles son las relaciones de género, los estereotipos, y hoy en día nos están pasando que claramente quieren decir, bueno, ¿a dónde tengo que ir si denuncio? ¿A quién me acompaña? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, y ahí tiene que estar la respuesta claramente del Estado. Entonces lo que quiero por ahí aclarar es que así como existen resistencias, y poníamos como ejemplo el grupo de WhatsApp, también existen al interior de las instituciones, ¿no? Sí. Y operan permanentemente, y quienes estamos al frente de áreas de género, la verdad que nos cuesta todo el doble. Claro. Porque tiene que ver con una temática que intenta revertir el sentido común, cuestionar el sentido común. Entonces podemos hacer un montón de capacitaciones a las fuerzas de seguridad. Pero si hay una cosmovisión ideológica, por más que le expliquemos la ley, por más que hablemos de protocolos, inclusive, digamos, puede ser sancionado si no actúa como corresponde, bueno, las resistencias también operan en esos mecanismos, en los hospitales, en las comisarías. Bueno, estamos tratando de tener una vigilancia sobre eso para tratar de ir transformando las instituciones, pero... Claro. Al aire decía Alberto esto de la falta de formación con perspectiva de género de los profesionales y las profesionales. Si no logramos que haya perspectiva de género en los profesionales que están en las instituciones, se nos va a hacer más lento el proceso. Porque digo, la energía de la dirección de género la estamos poniendo en capacitar a quienes hoy son profesionales y deberían tener la perspectiva de género. Entonces, es como que de alguna manera institucionalmente, aunque querramos ir para adelante, tenemos que hacer un doble esfuerzo. Claro.
revertir ciertos sentidos común y prácticas que tienen las instituciones para atrás y pensar políticas para adelante. Eso no es algo que ocurra en otras áreas de los gobiernos. Entonces es un doble esfuerzo, es un doble trabajo y también ahí operan las resistencias. Bueno, lo importante de trabajar esto hacia adentro en instituciones, y por esto mismo tenemos justamente una llamada telefónica con Soledad Venegas, quien es referente de la Fundación Sobra Motivos y que está trabajando junto con Alberto también lo que se llama este programa Si hay salida. Es un programa que tiene que ver con la educación, la reeducación masculina, si se quiere, hacia adentro de las instituciones, o por lo menos generar conciencia adentro de las instituciones. ¿Qué tal, Soledad? Gastón Lucero te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, preguntarte puntualmente en un comienzo que nos cuentes un poco sobre Si hay salida, que es este programa que están lanzando, que están trabajando junto con Alberto. Sí, bueno, surge de la necesidad que teníamos inicialmente como sociedad. La primera medida fue trabajar con las mujeres, poner a resguardo, crear los mecanismos de abordaje, de intervención. Y bueno, creemos que a medida que se va avanzando sobre eso, también hay necesidad de poder avanzar sobre otras actividades que vayan complementando estos abordajes. Y uno que creímos fundamental es poder trabajar en la reeducación de las conductas violentas con hombres. El paso inicial tiene que ver, que es en lo que se está trabajando, con la desnaturalización, ¿sí? Inicialmente, que el hombre pueda reconocer la violencia para reeducar su conducta. Bien, justamente hablabas de dos palabras que se han mencionado por lo menos en los primeros bloques, lo que es la reeducación y la desnaturalización justamente de esto, de estas actitudes. ¿El hombre cómo lo toma al momento que ustedes le empiezan a plantear o por lo menos a capacitarlos? ¿Se termina dando cuenta que realmente está siendo violento con algunas actitudes particulares? Sí, inicialmente se está trabajando en las primeras reuniones, digamos, de detectar. También cada institución tiene su dinámica particular, entonces previamente se da una reunión con parte del equipo, con alguna de las personas a trabajar, como para acordar algunas temáticas, bueno, detectar situaciones, y la verdad es que muchas veces termina llegándose al nudo de la situación después de varias charlas o de un par de trabajo en conjunto como para poder detectar las situaciones de violencia. En muchos casos, inclusive, inicialmente no inicia la institución diciendo que bueno, que todos no tienen inconvenientes, no tienen problema, que ahí se trabaja el tema, pero bueno, cuando uno comienza a trabajar en las actividades, en los procedimientos, en el trato cotidiano, comienzan a verse realmente, a salir estas situaciones que por ahí en el comportamiento diario están tan naturalizadas que no se detectan, que tienen que ver con las conductas violentas o las conductas machistas en general. Soledad, ¿cómo estás? Marcelo Sastre te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, te quería preguntar acerca justamente de las instituciones con las que están trabajando, saber si la selección de estas instituciones fue de modo azaroso o en realidad hubo algún criterio al momento de seleccionarlas. No, en realidad fue de modo voluntario. Nosotros invitamos a varias instituciones, de alguna manera se hizo público, otras con las que por lo general tenemos contacto, a través de mail, bueno, invitaciones más formales e informales, acercarnos, contarles cuál es la dinámica, y bueno, la verdad es que voluntariamente las instituciones comenzaron a abrir las puertas. Bien, actualmente, por ejemplo, ¿con qué instituciones están trabajando o quiénes ya han confirmado su participación en esto? Actualmente la agenda, digamos, va a estar durante todo el año y como te decía, inicialmente son talleres más internos y después se abren. Es con una clínica médica, con una empresa de construcción y bueno, con un colegio. Es lo que actualmente estamos. Soledad, quería consultarte con qué situación se encontraron, si era lo que se esperaban que se iban a encontrar en algunas instituciones o si es peor de lo que uno pensaba. No, hay realmente hoy por lo menos hay una predisposición a trabajar el tema, hay una predisposición y se le está dando importancia a la situación. Lo que sí, ahí siguen estando muchas conductas que no se entienden por violentas o por machistas, que digamos es el pensamiento
que hay por debajo que termina con la violencia, ¿no? El machismo, bueno, que no se reconocen o que no se detectan. Muchas de las empresas sí inicialmente pidieron trabajar el tema porque comenzaban a tener conflictos en lo cotidiano con estos temas. Digo, denuncias, permisos, quejas a los superiores, por acoso, por malos tratos, por chistes, digamos, violentos, machistas. Y en muchos casos, bueno, fue una alerta, de decir, bueno, una situación de evitar también situaciones internas. Y bueno, por lo menos esa fue la puerta inicial para poder trabajar el resto de las situaciones, que además de trabajar lo cotidiano, laboral, o sea, las relaciones en lo cotidiano laboral, se terminan trasladando también las relaciones hacia lo familiar y hacia lo social, con cada uno de los empleados. Bueno, perfecto, Soledad. ¿Cómo puede hacer una institución en el caso de que quiera formar parte o ser voluntario de este programa? Y puedes llamar al 428-2938 o escribirnos vía mail o Facebook a Fundación Sobran Motivos. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la comunicación telefónica con distintos Muchas parecidos. gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Soledad Venegas, referente de Fundación Sobran Motivos. Y me voy a quedar con una pregunta y vamos a ser críticos acá. ¿Es posible que el hombre cambie? Digo, esto es lo más importante. ¿Puede cambiar el hombre? Y esperemos que sí. No, bueno, creemos que sí. hay que ser positivos, pero por ahí... En realidad también plantearnos qué es... Tiene que cambiar la sociedad. Digamos, no es una cuestión que tiene que cambiar la sociedad. La sociedad es la sociedad que vivimos nosotros es una sociedad netamente patriarcal, una sociedad que condena al hombre a ser el macho y que condena a la mujer a ser intuitiva, emocional, cuestiones que son aberrantes, pero que aún hoy siguen existiendo. Cuando hablamos de foco de resistencia, es que nosotros, por ejemplo, en el marco de la psicología te encontrás con supuestas investigaciones serias que terminaron corroborando sobre 12 casos que las mujeres son intuitivas y los hombres son intelectuales sobre 12 casos, y que son publicados en los medios de comunicación masivos de la provincia de Mendoza. O tenemos procesos, digamos, lo suficientemente graves en términos de profesionales que trabajan con un manual de clasificación donde aparece la disforia sexual, como es el DSM-5, que es una aberración entender que hay patología en una elección de género. ¿Está? Entonces, eso también son procesos que hay que hacer. Digamos, nosotros con respecto a los profesionales encontramos que perspectiva de género en muchas colegas tampoco hay. Bien. Y que son colegas que terminan culpabilizando o responsabilizando a la mujer que viene a denunciar en el marco del proceso del tratamiento una instancia de violencia familiar, o que ni siquiera acompañan o que intentan negar la posibilidad de hacer una denuncia. Claro. Me pregunto, entonces, ¿qué es o cómo se podría llegar a definir la nueva masculinidad? La nueva masculinidad me parece que es una masculinidad que entiende las diferencias y que entiende los parecidos que tienen las diferencias, que no objetiviza a ningún sexo, que puede vivir con ese otro que es distinto sin que le cause miedo, sin que le cause pánico, sin que por ese pánico que le causa intenta encerrarlo, denostarlo, controlarlo, que entiende que no hay tanta simetría de poder. Eso es la nueva masculinidad. Me parece que tiene que ver con esa conceptualización, con esa visión que tienen los hijos nuestros, que no tienen ningún problema en levantar el plato si nos ven a nosotros levantar los platos y ayudar en la casa, tanto como salir a trabajar, tanto como hace la mamá. Porque es muy importante en esto el hacer en el proceso de la construcción. Hay mucha gente que dice, ¿tá? Pero nuestros niños aprenden sobre lo que hacemos, no sobre lo que decimos. Bueno, acabas de mencionar algo clave, porque por ahí nos podemos llegar a plantear también si todo este trabajo que se está realizando es para las generaciones venideras, por ahí más que para las actuales, porque por ahí justamente somos reticentes al cambio, por naturaleza. Sí, pero a mí me parece que es muy importante. Yo entiendo el proceso del futuro, pero en el presente está salvando situaciones complicadas para muchas mujeres lo que está pasando. No, digamos, en el presente hoy día uno se encuentra con grupos adolescentes en donde si la adolescente que está sufriendo algún tipo de violencia en el noviazgo no puede hablarlo, lo habla su grupo de pares. Claro. Y eso es importante también, porque ese es el empoderamiento de otros actores sociales que permiten que nosotros después podamos trabajar las responsabilidades que sienten y la culpa que siente esa chica que está sometida a una espiral de violencia. ¿Con qué caso te has topado por ahí Yo por ahí quería agregar que me parece,
en un poco lo que nosotras pensábamos y que por ahí pueden haber armados y pensar políticas públicas que hoy tengan que ver específicamente con resolver situaciones de emergencia y las situaciones de violencia. ¿Cómo vamos pensando en estas generaciones? Y me parece que por un lado tiene que ver con escuchar a las jóvenes y a los jóvenes y sobre todo que pueda implementarse de manera clara, concreta, sistemática, la educación sexual integral en todas las escuelas. Que eso va a permitir que niños y niñas, desde el jardín hasta el último año del nivel secundario, y pensando también en esto que hablábamos de las capacitaciones, cómo la universidad también se hace al desafío de incorporar en la currícula los contenidos de género que corresponden a todas las profesiones y las disciplinas, que pasa tanto para psicología, abogacía y demás, que estos niños y niñas puedan poder trabajar sobre cuerpos, diversidad, el amor, violencia de género, violencia en el noviazgo. Es decir, todo este tipo de contenidos, y por eso me parece fundamental que, si hablamos de las generaciones, es escuchar a los jóvenes y a las jóvenes y educación sexual integral. Bueno, eso es fundamental y lo podemos llegar a retomar en el tercer bloque, el tema de la educación a nivel secundario, a nivel primario, también universitario, incluir cátedras que no sean solamente optativas, las cátedras de género que por ahí sucede en algunas facultades, sino que sea algo que se encuentre en la currícula justamente de forma obligatoria. Seguimos, voy a repasar las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Distintos Parecidos y en Twitter DP Senalu. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos con Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos y vamos a retomar el tema que habíamos dejado pendiente en el bloque anterior sobre lo que tiene que ver con la Ley de Educación Integral y todo lo que tiene que ver con la educación que se debe empezar desde el nivel primario, secundario, como así también universitario, y estábamos hablando de algunas cátedras que por ahí empiezan a regirse a partir de las necesidades propias, propuestas, mejor dicho, por los estudiantes mismos. Vos recién contabas estudiantes de arquitectura, justamente. Estudiantes de arquitectura empezaron con un proyecto de arquitectura con perspectiva de género. En la Facultad de Ciencias Agrarias también un grupo de estudiantes se formaron, se organizaron y conformaron la grupa, con voz o sin voz, en armado intervenciones de violencia, de concientización en algunos cursos. Claramente en la Universidad Nacional de Cuyo, no puedo hablar por otras universidades, pero sí nos ha pasado que con estudiantes de psicología también se está dando de a poco organización y sobre todo demandan, y creo que es el primer desafío que tiene que tener la universidad, es la incorporación de este tipo de contenidos a las currículas y a cada materia. Bueno, Alberto, justamente, sí. No, sí, digo que esto está... Digo, porque se aprobó hace muy poco el protocolo de atención de situaciones de violencia en el ámbito universitario. Y bueno, por lo menos estamos teniendo ahora un sistema de derivación de consejerías, programa Mujeres Libres, el IDGEM, es decir, hay un se van movimiento. Dando pasos. Claro, pero el desafío es la incorporación en la currícula. Está bueno que de modo institucional se esté trabajando en el tema, está bueno que hayan proyectos como Sí Hay Salida, que es lo que venimos a mencionar hoy. Me pregunto, ¿qué otras acciones se están llevando a cabo a nivel gubernamental y demás, como para justamente disminuir el grado de violencia hacia la mujer? Bueno, hoy por ejemplo estuvimos en un barrio, durante todo el mes de noviembre y parte de octubre estamos llevando una obra de teatro a distintos, bueno, el arte tiene mucho, ¿no? A distintos espacios, escuelas o lugares comunitarios donde hay juventud, donde trabajamos con humor, la prevención de la violencia hacia las mujeres en el noviazgo y también la no discriminación a parejas, bueno, de orientación sexual homosexual, ¿no? Y la verdad es que la aceptación y la participación, inclusive los mismos chicos, las devoluciones que nos hacen, supera en perspectiva de género la producción que se hace de las instituciones y del arte, lo cual habla de que estamos en un diálogo y que hay un deseo de participar por parte de la juventud. Hemos elaborado también un material que lo repartimos y estuvo disponible todo el año, que se llama Educar para la Igualdad, donde empezamos hablando de acoso callejero, de la ley 26485, de lo que es la corresponsabilidad de las tareas, qué es violencia de género y por qué cuando hablamos de violencia de género no hablamos de la violencia de las dos partes, como a veces se entiende, sino que tiene que ver con este flagelo particular, ¿no? Que las mujeres hemos tenido que luchar para que podamos votar, luchar para que podamos heredar, luchar para que nos reconozcan como ciudadanas, luchar para que no nos maten. Claro. Luchar para que la universidad entienda que tener perspectiva de género
no es solamente hablar de la violencia hacia las mujeres, sino cómo pensar la arquitectura a partir de las vivencias de las mujeres en su vida cotidiana, ¿no? Pensar la salud mental, y estos son los desafíos y bueno, lamentablemente la historia sí sigue marcando que si no empujamos de los colectivos de mujeres y quienes nos acompañan en esta lucha, difícilmente logremos cambios. Por eso la movilización social que a veces se cuestiona es fundamental y lo digo desde un lugar gubernamental. Sin movilización social los cambios no se pueden provocar. Es muy importante que se siga activando en ese sentido. Después, respecto a políticas públicas, aparte que eso nos permite poner en agenda ciertos temas, hemos empezado a hacer espacios, se llama abordaje al varón, pero que en realidad tiene que ver con alojar la palabra del varón que cuando, de manera voluntaria, que cuando ha sido interpelado por una sanción social o penal o civil, y no entiende por qué. Porque, bueno, claramente ha sido socializado en una sociedad que le permitía golpear y que dice, no me podés detener porque le pegué a mi mujer. O sea, no entienden que eso es un delito. Entonces, bueno, no solamente la respuesta tiene que ser una sanción, sino, bueno, tiene que haber un espacio para reflexionar y cómo vamos deconstruyendo eso que se ha naturalizado. Pero, bueno, por supuesto tiene que ser voluntario y bueno, vamos transitando a tratar de abrir la mayor cantidad de centros posibles, por lo menos para dar la posibilidad de que se aloje la pregunta del varón. Porque bueno, la pregunta está abierta y lo que necesitamos hacer es esto, es generar dispositivos que permitan acompañar el proceso de cambio. Pero insisto, las políticas públicas se van construyendo, pero nuestra única garantía es la movilización social y el activismo que de alguna manera lo viene fogoneando las organizaciones de mujeres o promoviendo las organizaciones de mujeres y las nuevas generaciones. Todo lo que me encuentro cada vez que hacemos talleres de prevención en la juventud realmente es asombroso y eso nos da una cuota de esperanza y de seguir trabajando en ese sentido. Alberto, si tenemos que poner en foco al violento, al prototipo de hombre violento, digo, se me vienen algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo podemos llegar a percibir si una persona puede llegar a ser violenta o no? Si una persona violenta siempre es violenta también con su pareja, con su mujer, con quien sea, y bueno, y ver realmente cómo se puede llegar a ser como para reeducarlo, justamente. Bien, el término de reeducación tiene que ver estrictamente con una línea teórica en el marco de la psicología, entonces es más importante poder hablar de estos espacios así de abordaje en función de que pueda circular la palabra en el caso de aquellos varones que pueden hacer algún grado de interdicción para con respecto de las conductas que han tenido. No todos los varones que han sido violentos pueden hacer ese proceso de interdicción. De hecho, nos está pasando que no entienden muchos de los varones la situación del acoso callejero porque todavía no entra en la categoría de hecho molesto, hecho de poder asimétrico. En términos generales, los seres humanos, aún las peores lacras que hemos tenido en nuestra sociedad han sido buenos padres de familia, digamos. El ser humano ocupa roles y en función de los roles que ocupan son los desempeños. Y esos desempeños y esos roles están muy condicionados por términos sociales. En esto me quiero referir, Videla debe haber sido un buen padre de familia, si le preguntamos a su familia, e hizo todo lo que hizo en la República Argentina, está claro, no hay un proceso de traslación en función de los roles que nos permitan identificar claramente a aquellas personas que son violentas, salvo que existan algunos índices de psicopatía muy fuertes desde el punto de vista patológico en los sujetos. Nosotros tenemos quien ejerce violencia contra las mujeres es tan mendocino como nosotros, es tan hijo de la sociedad patriarcal como nosotros, somos tipos bastante comunes, todos nosotros, y los que ejercen violencia también lo son. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que trabajar, vuelvo a insistir con esto, es que cómo vamos haciendo para que exista la posibilidad de que aparezca el proceso de la denuncia en términos de la sociedad, en términos de la mujer, para que después se puedan abordar los procesos en donde exista la posibilidad en que el sujeto se pregunte respecto de por qué hizo lo que hizo. Claro. Y que esa pregunta sea sincera, bueno, ya es un proceso de evaluación mucho más posterior, porque ahora lo que estamos teniendo son mucha concurrencia de personas en situación de denuncia, en términos de violencia, de varones, en términos de denunciados, en términos de violencia, que hacen un como sí.
Y también estamos preocupados porque hay muchos profesionales que también actúan el como sí de esos varones en función de volver a obtener algunos recursos que perdieron en función de la situación. Para eso es importante que haya perspectiva de género en todo el proceso de capacitación, en un proceso transversal de la educación de cada uno de nosotros. Hablamos justamente del término de reeducación masculina. Quiero preguntarle a ustedes, a lo mejor están más en el tema, están más en contacto justamente con esta problemática, pero también ¿es necesaria una reeducación de la mujer en algunos aspectos? No. Pregunto, no sé, desde no, el desconocimiento. A mí me parece que no es necesario un proceso de reeducación. El proceso de la mujer, por lo menos las mujeres que son víctimas de violencia, vienen con una carga de deterioro del proceso de salud mental muy grande. Digamos, el proceso de la asimetría de poder termina deteriorando el proceso de salud mental. Si además se encuentra la mujer en el marco de otros grupos vulnerables, la cantidad de daños que hacemos sobre esas chicas es lo suficientemente grande como para que tengamos que hablar de un proceso de reeducación de las niñas en los términos que lo entendemos de psicología, que cambien algunos procesos conductuales a partir de un proceso absolutamente racional. Hay que empoderar a esa mujer en términos de autoestima, hay que empoderar a esa mujer, hay que liberarla de la culpa, hay que liberarla de la responsabilidad. No es culpa de esa mujer lo que le ha pasado. No, pero yo iba puntualmente a la reeducación en cuanto al poder identificarle la violencia, porque volvemos al tema de la naturalización. Por ahí que le digan un piropo en la calle y lo deja pasar, y en definitiva no tendría que dejarlo pasar, por ejemplo. No es fácil confrontar todo el tiempo. Vos imaginate la cantidad de frentes de batallas, tendríamos que estar armadas todo el día. Y eso no es vida, ¿no? O sea, a veces nos animamos a frenar, pero también el patriarcado nos disciplina o intenta disciplinarnos de muchas maneras. También se ha visto que cuando contestás, bueno, la vuelta puede atentar contra tu vida. Entonces, yo creo que una de las experiencias que tenemos de socialización distinta, varones y mujeres, es que por lo menos yo, desde que tengo uso de razón, no sé, 10, 11 años, yo me cuido para que no me violen. Está fuertísimo. Y si vos preguntás eso a los varones, no se cuidan para que no los violen. Digo, no quiero decir que no pueda ocurrir una violación, pero tiene que ver de qué manera nos van construyendo nuestra subjetividad. Entonces, desde ese lugar que te estás cuidando de que no te violen, imagínate que encima tenés que hacerte cargo de enfrentar todas las violencias, porque si no es como si yo lo estuviera permitiendo. Claro. O sea, se sigue depositando la responsabilidad en quien de alguna manera está teniendo estrategias de supervivencia. Entonces, si no interpelamos a la sociedad en su conjunto, y específicamente también a los varones, para aquellos que se quieran comprometer en construir una relación más igualitaria y más sana, porque bueno, creemos que hay varones que también quieren deconstruir eso, porque en definitiva nos hace daño como seres humanos, ¿no? Nos llena de odio, de violencias, de maltratos. Bueno, y en ese sentido estamos en ese proceso de interpelación, pero no podemos las mujeres solas cambiar el mundo, ¿no? Es como que necesitamos ir buscando también el compromiso de los varones y si bien pareciera que tiene que ver como si fuese una especie de dos sexos, dos cosas contrariadas, no, lo que estamos diciendo es que nosotras vivimos la sociedad de una manera distinta, ustedes, y queremos que nos escuchen y de esa manera ver cómo podemos revertir que una niña no tenga que construir su subjetividad con el miedo a ser violada. Bien. Y hay un proceso que es interesante, que es que también como sociedad, todos los actores de la sociedad debemos contribuir a que haya cada vez más prevención inespecífica de este tipo de hechos, que haya más asociatividad, que las nenas chiquitas, yo decía, miren, el problema de la violencia contra la mujer es gravísimo. Si además la mujer es pobre, es doblemente grave, y si además de la mujer es pobre y es niña, triplemente grave. Mientras más condiciones de vulnerabilidad tiene el sujeto que sufre algún tipo de violencia, las condiciones se agravan en términos de salud mental. Entonces nosotros tenemos que tratar de proveer como actores de la sociedad mayores lugares de asociatividad, mejores instancias de discusión y de diálogo, tratar de evitar la fragmentación. Estamos viviendo una instancia complicada en donde vamos fragmentando lo más posible todo. Y eso, el proceso de individuación nos va a terminar haciendo mucho daño en términos sociales porque vamos a tener cada uno de nosotros lo que pasa con nuestro ombligo solamente. Y cuando nos miramos solamente el ombligo, nos quedamos pensando solamente en nosotros. Bien, sí, por ahí
hay que generar más conciencia y también romper un poco con esto en el sentido de que a lo mejor si alguien hace algo de este tipo, también el resto, es decir, mirarlo mal para demostrar que está mal lo que está haciendo. Sí, creo que hay que ver de esto, ¿no? De marcarlo. Porque bueno, la sanción social también opera, y sanción no quiere decir gruñirle, ¿no? No necesariamente es gruñir ni amenazar. Tiene que ver con, bueno, con marcar y decir, mira, esto está mal, esto nos está haciendo daño. Se puede comunicar de muchas maneras y eso tiene que ver con cada una de las personas. Vos recién preguntabas, bueno, por ejemplo, yo tiendo a, por ahí, sin querer, a masculinizar ciertas situaciones. Bueno, pero que te hagas esa pregunta es fabuloso. Y si no sabes resolverlo, decir, bueno, a ver, ¿cómo lo viviría una mujer? No digo para decirlo solamente desde la vivencia de la mujer, pero sí para tener en cuenta su perspectiva. De eso se trata, ¿no? De poder ver que existen otras perspectivas, que existen otras vivencias y que, bueno, y que la que creemos que es la única verdad o la única forma de construir una familia, de construir un amor, de construir una comunicación, quizás no sea la única forma, ¿no? De eso se trata la perspectiva de género, de incluir otras miradas. Bien, perfecto. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por estar en Distintos Parecidos. Jennifer, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Alberto, muchas gracias por tu participación. A ustedes. Bueno, Marcelo, paso un nuevo debate. Para mañana, así es, mañana de 7 a 8, como siempre, como todos los días, de lunes a viernes. Por Señaluz, por el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos vamos, despedimos y bueno, lo dejamos en la continuidad de la programación de Señaluz. Nos reencontramos mañana a partir de las 19 con otros Distintos Parecidos. Chau, chau.